En la quietud de la noche, Lucas conducía por la carretera. Su corazón acelerado por la promesa de aventura y la esperanza de un reencuentro. Las luces del tablero del coche se reflejaban en su rostro, creando un contraste entre la oscuridad exterior y la luz artificial que lo rodeaba. La luna llena iluminaba el camino, proyectando un brillo plateado sobre la carretera, mientras las sombras de los árboles se alargaban a su alrededor, creando un escenario casi místico. Sin embargo, a medida que avanzaba, una espesa niebla comenzó a formarse, envolviendo su coche como un velo fantasmal, oscureciendo la visión y haciendo el ambiente aún más enigmático. No le importaba el clima. Lo que importaba era la única cosa que lo impulsaba a seguir adelante, la búsqueda de su padre, desaparecido misteriosamente años atrás. El recuerdo de su rostro, de los cuentos que contaba y de la risa que resonaba en su memoria lo empujaba. A continuar, Lucas había oído historias sobre el bosque a su derecha. Leyendas urbanas que hablaban de encuentros sobrenaturales y desapariciones inexplicables. Muchos decían que el bosque era un lugar maldito, un espacio donde el tiempo parecía detenerse y donde las almas perdidas vagaban eternamente. Pero él siempre había descartado esas historias como meras fantasías creadas para asustar a niños y viajeros incautos. Aún así, a medida que la niebla se espesaba y los contornos de los árboles se volvían más borrosos, una mezcla de excitación y miedo lo envolvía. ¿Qué se escondía en ese bosque? ¿Qué le había ocurrido realmente a su padre? Cada curva del camino parecía conducirlo más cerca de una verdad que estaba decidido a desvelar. El motor del coche ronroneaba suavemente, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder vibraba en el aire como una corriente eléctrica. Estimulando su instinto, Lucas aceleró ligeramente, la adrenalina bombeando en sus venas. Recordaba todas las veces que su madre le había dicho que no se acercara al bosque, como si ella misma tuviera un miedo arraigado a ese lugar. Pero esa advertencia solo aumentaba su curiosidad. El miedo y la excitación se entrelazaban en su mente, formando un torbellino de emociones que lo llevaba a preguntarse si realmente estaba preparado para lo que estaba por venir. La carretera parecía extenderse indefinidamente, pero el bosque a su derecha lo llamaba, una entidad viva que palpitaba con secretos y misterios. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de respuestas, estaba a punto de cruzar una frontera, no solo entre la carretera y el bosque, sino entre lo conocido y lo desconocido, entre la realidad y lo sobrenatural. Y así, mientras la densa niebla envolvía su coche, Lucas sintió que se estaba acercando a un destino inevitable, un punto de no retorno que podría cambiar su vida para siempre. Marianne, sentada a su lado, miró por la ventana, observando los altos árboles que se erguían como centinelas a lo largo de la carretera. Parecían inclinarse hacia la carretera, como si quisieran atraerlos hacia sus brazos oscuros y densos. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas, creando patrones de sombras que danzaban en la carretera, y la niebla que se acumulaba alrededor de los árboles confería al escenario una cualidad casi mágica, pero al mismo tiempo inquietante. En su mente, las historias que había oído sobre el bosque comenzaron a resonar como ecos distantes de advertencias que nunca había descartado por completo. ¿Has oído hablar del bosque?, preguntó, rompiendo el silencio que los envolvía, su voz casi perdida en el sonido del motor y del viento. Sin embargo, había un tono de curiosidad y aprensión en sus palabras, que reflejaba el estado de ánimo de ambos. Marianne siempre había estado fascinada por los misterios, y ahora, mientras miraba los árboles, sentía que estaba a punto de entrar en una historia que podría ser mucho más que un simple viaje. Solo algunas historias dicen que quien entra nunca sale, respondió Lucas, tratando de mantener un tono ligero, pero una sonrisa nerviosa bailaba en sus labios. Sabía que, al hablar del bosque, estaba tocando un tema delicado, algo que provocaba una mezcla de fascinación y temor en la gente. Pero no son más que rumores, añadió, tratando de convencer no solo a ella, sino a sí mismo.
Era difícil ignorar la sensación de que el bosque tenía vida propia, que sus secretos eran profundos y no debían ser desenterrados. Marianne se volvió hacia él, su mirada llena de determinación. ¿Y si hubiera algo de verdad en esas historias? Imagínate, Lucas, un lugar donde el tiempo se detiene, donde la gente desaparece sin dejar rastro. ¿No es intrigante? Su mente estaba llena de imágenes de aventuras y misterios, y no podía contener la excitación que brotaba en su interior. Para ella, cada leyenda era una invitación, una oportunidad de explorar lo desconocido y descubrir verdades ocultas. Tal vez, respondió Lucas, un poco vacilante. Pero también podría ser peligroso. Lo último que queremos es perdernos en un bosque encantado. No estamos seguros de qué les ocurrió realmente a esas personas. Intentó remediar la situación, pero, en el fondo, su propia curiosidad comenzaba a manifestarse. Algo en el bosque lo llamaba y no podía ignorar esa atracción. Claro que es peligroso. ¿Pero qué en la vida no lo es?, insistió Marianne, su voz cargada de pasión por la búsqueda de aventuras. La vida está llena de riesgos, Lucas. A veces, necesitas arriesgarte para descubrir algo increíble. Sus palabras resonaban en su corazón y Lucas se vio luchando contra la lógica y el miedo que intentaban dominarlo. ¿Qué quería realmente? ¿Qué significaba para él esa búsqueda de su padre? Estaba dispuesto a sumergirse en las profundidades de lo desconocido. Mientras la carretera se desarrollaba ante ellos, Lucas sintió que la conversación con Marianne lo animaba a abrazar la incertidumbre. Los árboles seguían inclinándose, y la densa niebla parecía intensificarse como si el bosque se estuviera preparando para recibirlos. Miró a Marianne y vio la determinación en su mirada, la misma determinación que él sentía en su interior. En ese momento, se dio cuenta de que su aventura apenas comenzaba y que el bosque, con todos sus misterios, podría ser la clave para desvelar no solo el pasado de su padre, sino también la profundidad de sus propias emociones y miedos. Al pasar por una señal que decía cuidado, bosque embrujado, una extraña sensación se apoderó de Lucas, como si una onda de energía pulsante hubiera atravesado su cuerpo. El mensaje en la señal parecía cobrar vida propia, resonando en su mente y haciendo eco de advertencias que había oído a lo largo de los años. Sintió una fuerza invisible que tiraba del coche hacia el bosque de forma irresistible, como si la propia tierra lo estuviera llamando. Antes de que pudiera protestar o pensar en una salida, la dirección del volante cambió bruscamente, y se vio cruzando la línea imaginaria entre la carretera y el bosque como si un destino sombrío estuviera sellado para ellos. Los árboles a su alrededor parecían cobrar vida, sus siluetas altas y retorcidas contorsionándose bajo la luz de la luna. Con cada metro que avanzaban, el ambiente se volvía más denso y sofocante, como si el propio bosque estuviera respirando, exhalando un aire pesado de misterio e inquietud. La niebla que se acumulaba en el suelo parecía moverse, deslizándose por las raíces expuestas y las hojas caídas, envuelta en un aura sobrenatural. Una sensación de desesperación comenzó a instalarse en su pecho, un presentimiento de que estaban adentrando un espacio donde las reglas del mundo exterior ya no se aplicaban. Lucas detuvo el coche, el motor zumbando suavemente mientras dudaba en salir. Las luces del vehículo parpadeaban como si estuvieran luchando contra la oscuridad que los rodeaba, siendo lentamente engullidas por sombras profundas. Miró a Marianne, que también parecía aprensiva, sus ojos reflejando la misma mezcla de miedo y fascinación. Había algo hipnótico en ese bosque, pero al mismo tiempo, una clara sensación de peligro flotaba en el aire, como una advertencia silenciosa. ¿Deberíamos salir?, preguntó Marianne, su voz casi un susurro, mientras la niebla se acumulaba a su alrededor, envolviendo el coche en un abrazo frío y húmedo. Lucas dudó, pero la curiosidad lo empujaba hacia afuera. Quería entender qué estaba sucediendo, desentrañar el misterio de ese lugar.
Vamos a echar un vistazo, respondió, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. El deseo de encontrar a su padre y la necesidad de enfrentar sus miedos superaban la aprensión que lo envolvía tan pronto como abrieron las puertas y pisaron el suelo cubierto de hojas secas. Un crujido resonó en la oscuridad como si el bosque se estuviera manifestando, respondiendo a su presencia. Los árboles a su alrededor parecían inclinarse aún más, sus copas balanceándose suavemente, creando un sonido susurrante que contaba historias olvidadas. El aire estaba impregnado de un olor terroso y húmedo, y una brisa fría cortaba la piel de Lucas, haciéndolo estremecer. La niebla giraba a su alrededor, oscureciendo la visión y transformando las sombras en formas indefinidas, casi como si estuvieran siendo observados. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda, una presencia invisible que parecía acechar en las sombras, esperando a ver qué harían a continuación. Miró a Mariana, que ahora estaba más cerca de él, con la mirada fija en el bosque que tenían delante. ¿Qué debían hacer? ¿Era una invitación a la aventura o una trampa mortal? Vamos, necesitamos descubrirlo, dijo. Y, sin esperar más, comenzó a caminar hacia el bosque. Cada paso parecía resonar en un profundo silencio, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Lucas sentía el corazón latiendo con fuerza en su pecho, una mezcla de excitación y miedo pulsando en sus venas, mientras el bosque los envolvía en su abrazo siniestro y seductor. Lucas, esto no me parece bien, dijo Mariana, mirando a su alrededor con preocupación. Su mirada se movía rápidamente de una sombra a otra, como si estuviera esperando que algo emergiera de la oscuridad. Deberíamos volver. La inquietud en su voz era palpable y sus instintos parecían advertirle del peligro que se avecinaba. El ambiente a su alrededor era sofocante y los árboles parecían cerrarse, formando un pasillo oscuro que los aislaba del mundo exterior, pero antes de que pudieran moverse, un frío cortante los envolvió como si la temperatura hubiera descendido repentinamente. Era un frío que penetraba hasta los huesos. Una sensación desconcertante que los hacía sentir como si las propias sombras se estuvieran acercando para reclamarlos. Lucas miró a Mariana, notando la palidez en su rostro, y sintió un nudo formarse en su estómago. Algo estaba a punto de suceder y el bosque parecía estar vivo, latiendo a su alrededor. Entonces, como si la propia niebla se hubiera materializado, una presencia se acercó. El hombre del bosque apareció ante ellos, emergiendo de la oscuridad, como un fantasma. Su figura alta y envuelta en sombras emanaba un aire de misterio y tristeza, y Lucas sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de asombro y miedo dominando su mente. El hombre parecía ser parte del bosque, su presencia tan etérea que hacía que los árboles a su alrededor parecieran aún más sombríos en comparación. Su mirada era profunda, como si llevara siglos de dolor y arrepentimiento. Había una inmensa melancolía en su ser, un peso que lo mantenía atrapado entre dos mundos. Lucas se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquella figura enigmática. Parecía saberlo todo sobre ellos. Cada pensamiento y cada miedo, y por un breve instante, Lucas se preguntó si el bosque realmente guardaba secretos que debían permanecer ocultos. ¿Por qué han venido? La voz del hombre resonó, envuelta en lamentos que parecían susurros de almas perdidas. Era una pregunta simple, pero cargada de significado. Y Lucas la sintió reverberar en su interior. El hombre no parecía hostil, pero había una profunda tristeza en su tono, como si los hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Buscan algo, ¿verdad? La forma en que formuló la pregunta hizo que Lucas se sintiera expuesto, como si el bosque fuera consciente de sus anhelos más profundos. Marianne, aún en estado de shock, finalmente encontró la fuerza para responder. Estamos. Solo tenemos curiosidad. Queremos entender qué sucedió aquí. Su voz temblaba, pero había una determinación que hacía que sus palabras tuvieran peso. El hombre la observó atentamente y Lucas pudo ver que estaba analizando no solo las palabras, sino la sinceridad detrás de ellas. La curiosidad puede ser una bendición y una maldición, dijo el hombre, su expresión sombría.
Muchos han entrado en este bosque con la misma intención, pero pocos han logrado salir. Lo que buscan puede no ser lo que desean encontrar. La advertencia flotó en el aire como un aviso de que su viaje podría llevarlos a lugares que nunca habían imaginado. Lucas intercambió una mirada significativa con Mariana, ambos conscientes de que estaban al borde de algo mucho mayor que ellos mismos. La atmósfera a su alrededor parecía más pesada. El silencio se profundizaba mientras esperaban la siguiente palabra del hombre del bosque. Parecía estar esperando algo, y la creciente expectativa los envolvía como una tela de araña, lista para atraparlos. Lucas sintió que el bosque estaba a punto de revelar sus secretos, y la pregunta que resonaba en su mente era: ¿estaban preparados para enfrentar la verdad que les aguardaba allí? Solo intentamos salir, respondió Lucas con voz temblorosa. ¿Quién es usted? Soy el guardián de los perdidos, dijo el hombre, señalando las sombras que danzaban a su alrededor. Este bosque guarda secretos que muchos preferirían olvidar. Aquellos que entran a menudo buscan algo, pero lo que encuentran es mucho más de lo que esperaban. Intrigada, Mariana dio un paso al frente. ¿Eres un espíritu? ¿Qué pasó aquí? El hombre vaciló, como si luchara contra las cadenas de su pasado. Fui acusado injustamente. El dolor que cargué me ató a este lugar. Pero aquellos que entran pueden escuchar la verdad si tienen el coraje. El bosque comenzó a susurrar, como si los árboles se unieran en un coro de voces antiguas, cargando secretos que habían estado enterrados durante mucho tiempo. Lucas y Mariana intercambiaron miradas, ambos sintiendo la misma extraña sensación de ser observados, como si el propio bosque se estuviera desnudando ante ellos. Entonces, las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse, y visiones distorsionadas comenzaron a formarse en las brumas espesas que los rodeaban. Imágenes de un juicio injusto se desarrollaron ante sus ojos. Lucas vio una sala de tribunal sombría, donde un hombre, parecido al que habían encontrado, estaba siendo acusado de un crimen que no había cometido. El juez, una figura severa con una mirada de desdén, golpeaba el mazo, y los gritos de dolor y desesperación resonaban en las paredes, reverberando en sus almas. El hombre, encadenado, miraba con una mezcla de incredulidad y desesperación, mientras las personas a su alrededor lo condenaban sin piedad. La escena era tan vívida que Lucas podía sentir la tensión en el aire, como si estuviera allí, impotente ante la injusticia que se desarrollaba. A medida que las visiones se profundizaban, surgieron más imágenes mostrando al hombre solitario bajando por el bosque, su vida interrumpida en un momento de tragedia. Lucas vio destellos de momentos de felicidad que le fueron arrebatados abruptamente, risas entre amigos, un amor perdido y el dolor que siguió a su condena. El bosque parecía ser un testimonio silencioso de su vida, guardando cada lágrima, cada grito de dolor, cada sueño destrozado. El hombre se convirtió en una figura trágica, y Lucas sintió que su corazón se apretaba ante el dolor que emanaba de él. Era como si cada paso que el hombre había dado en el bosque hiciera eco del propio viaje de Lucas. Lleno de incertidumbres y lamentos no dichos, comenzó a darse cuenta de que la historia del hombre no era solo un relato distante de injusticia, era un reflejo de sus propias inseguridades y miedos. Lucas se vio confrontado con sus propias fallas, las veces que había dudado, las oportunidades que había dejado pasar y el dolor que cargaba por no haber sido capaz de proteger a sus seres queridos. Sintió la presión de sus propias expectativas, la carga de un futuro incierto que pesaba sobre sus hombros. El bosque, con sus susurros y visiones, estaba revelando verdades que había evitado enfrentar. Mariana también parecía profundamente absorta en las visiones, su rostro pálido iluminado por un brillo etéreo. Estaba presenciando no solo la historia del hombre, sino las ramificaciones de sus propias decisiones y la lucha interna que enfrentaba. Las imágenes que surgían en su mente la obligaban a confrontar sus ansiedades y miedos de no ser suficiente, de no cumplir con las expectativas que el mundo le había impuesto. El peso de esas revelaciones era casi insoportable y el bosque,
parecía alimentarse de sus emociones, amplificando cada sentimiento de culpa y arrepentimiento. «Necesitamos entender esto», dijo Mariana, rompiendo el silencio con voz temblorosa pero resuelta. «Necesitamos ayudarlo». Lucas la miró, dándose cuenta de que, a pesar del miedo que sentían, había una fuerza innegable que los unía en ese momento. Estaban allí para confrontar no solo el destino del hombre, sino también sus propias verdades, y el bosque, con todos sus misterios, era el catalizador de esa transformación. Con una nueva determinación, Lucas y Mariana se prepararon para enfrentar la historia del hombre, sabiendo que, al desenterrar esas verdades, podrían no solo liberarlo de su dolor, sino también encontrar la cura para sus propias almas. ¿Puedes ayudarnos?, preguntó, desesperado. «Estamos perdidos y necesitamos salir de aquí. Para escapar, deben enfrentar sus verdades», respondió el hombre, su voz ahora cargada de peso y esperanza. «Cada uno de ustedes necesita confrontar lo que los ata a este lugar. Este es un laberinto de recuerdos y arrepentimientos, y solo la verdad puede liberarlos». Así, el bosque se transformó en un laberinto tortuoso, lleno de ecos del pasado. Lucas vio destellos de su vida, momentos en los que ignoró a su padre. Su búsqueda egoísta de aventuras en lugar de preocuparse por la familia. Vio el dolor en los ojos de su padre y la frustración de su madre, que siempre esperaba que volviera a casa. El peso de la culpa lo envolvió como una manta pesada y se sintió pequeño ante sus decisiones. Marianne, por su parte, vio su propia lucha con la culpa y la necesidad de ser perfecta. Un peso que cargaba desde la infancia. Recordó las expectativas que la sociedad le había impuesto, la presión que sentía por ser siempre la mejor estudiante, la mejor hija. Cada fracaso parecía un eco en su mente, y el bosque parecía amplificarlos, transformando sus inseguridades en monstruos que la perseguían. «Si no enfrentan esto, nunca abandonarán el bosque», advirtió el hombre, su expresión ahora más intensa. «Pero si confrontan su dolor, podrán liberarse». Juntos comenzaron a explorar las visiones, cada paso llevándolos más profundo en el bosque y en sus propias almas. Con cada verdad revelada, la niebla comenzaba a disiparse y la luz de la luna iluminaba el camino. Se encontraron en un claro, donde las sombras parecían danzar a su propio ritmo, llevándolos a un estado de profunda reflexión, finalmente confrontando sus verdades. Lucas y Mariana se encontraron de vuelta en el claro, donde el hombre los esperaba. Él sonrió, ahora más ligero, como si el peso de su dolor se estuviera aliviando. «Han enfrentado lo que muchos temen. Ahora pueden irse», dijo, señalando la salida del bosque. «Recuerden, la verdad es libertadora». Con una última mirada al hombre, Lucas y Mariana corrieron hacia la luz que surgía entre los árboles. Tan pronto como cruzaron la línea del bosque, sintieron una oleada de alivio. La carretera se extendía ante ellos, libre de niebla, como si el mundo los estuviera esperando. Sin embargo, mientras conducían de vuelta, una extraña sensación los acompañó. El hombre del bosque, ahora un eco distante, seguía presente en sus mentes. Se dieron cuenta de que, aunque habían escapado físicamente, las lecciones que habían aprendido los acompañarían para siempre. El bosque, ahora al fondo, permanecía sombrío y misterioso, un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, es la única forma de escapar realmente de las sombras que nos rodean. Y mientras la carretera se extendía ante ellos, Lucas y Mariana sabían que el viaje estaba lejos de terminar esa noche. Mientras Lucas y Mariana reflexionaban sobre su experiencia en un silencio contemplativo, supieron que el viaje estaba lejos de terminar. Las cicatrices del pasado siempre estarían presentes, pero ahora, armados con la verdad, podrían enfrentar lo que viniera. Era un nuevo comienzo. Una oportunidad para reconstruir sus vidas con una comprensión más profunda de sí mismos. Pero el hombre del bosque no era solo un recuerdo lejano. A veces, en momentos de soledad, Lucas sentía su presencia como un suave susurro en su mente, recordándole que la verdad podía ser una hoja afilada, pero también una fuente de poder.
decidió que usaría esa fuerza para buscar a su padre, no solo como un conductor en un viaje solitario, sino como un hijo que realmente entendía el significado de la conexión y la responsabilidad. Marianne, por su parte, comenzó a escribir sobre sus experiencias. Sus palabras fluían como un río contando historias de miedos, esperanzas y la búsqueda de la verdad. Se dio cuenta de que su pasión por la psicología era más que una carrera. Era una misión para ayudar a otros a confrontar sus propias sombras, tal como ella lo había hecho. El bosque se había convertido en una parte de ella. Un recordatorio constante de que enfrentar lo desconocido es a menudo el primer paso para la curación. A medida que los días se convertían en semanas, Lucas y Mariana permanecieron unidos. Se convirtieron en aliados en sus respectivos viajes, compartiendo sus miedos, sueños y las lecciones que habían aprendido en el bosque. Juntos, enfrentaron los desafíos de la vida, recordando que la verdad, aunque pueda ser dolorosa, es lo que realmente los unió, y así el bosque continuó acechando la carretera, esperando a aquellos que se perdían en sus propias sombras, siempre listo para revelar lo que muchos temían enfrentar. Pero ahora, Lucas y Mariana sabían que la verdadera valentía no reside en la ausencia de miedo, sino en la disposición a enfrentarlo. Estaban listos para cualquier cosa que la vida les deparara, siempre guiados por la luz de la verdad y la fuerza del amor que habían encontrado el uno en el otro.